Y cuando quiera, ya estamos listos para que comparta la pantalla y comience la presentación. Listo, profe, ya lo voy a compartir. ¿Se ve? Sí, correcto, se ve. Listo. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar mi trabajo final sobre la riqueza de las naciones, que es un libro publicado por Adam Smith. Sí se vio que cambié de pantalla, que a veces no me funciona eso. Sí, es Ok, la segunda. Ujú. listo. Okay. No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Adam Smith. Adam Smith es uno de los economistas más famosos, o fue uno de los economistas más famosos de la historia, y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Por estas razones, por estas razones voy a desarrollar los puntos más importantes y destacables de su libro Las riquezas de las naciones, publicado en 1776 y que tuvo un gran impacto en la forma de vida. ¿De qué se trata la riqueza de las naciones? En una época en la que los estados nacionales absolutistas se estaban apoderando de las reservas mundiales de metales preciosos y trataban de aumentar su propia riqueza con una política de exportación dirigista, Smith desarrolló una idea completamente nueva sobre la riqueza de un país. La fuente de la riqueza de un país no es el oro, sino el trabajo realizado por sus habitantes. ¿Qué quiso decir Adam Smith con esto? La riqueza de las naciones trata de plantear un sistema económico estable que se basa en el beneficio de todos y no de algunos, aspectos que tristemente manejan la mayoría de los países. Todo mediante buenos salarios, impuestos lógicos, inversión en las escuelas y en maquinarias y protección de los mercados de la nación. El capitalismo. La riqueza de las naciones fue el primer libro en sistematizar las bases del capitalismo. Smith deseaba mostrar que el capitalismo, a pesar de ser caótico y carecer de organización, está regido por un conjunto de leyes que garantizan el proceso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales. Él defiende el sistema capitalista y lo cree necesario para el progreso de la sociedad. La división del trabajo. La división del trabajo provoca un gran incremento en la riqueza y en la cantidad de mercancías que produce la sociedad, con estos tres puntos. El primero, que es la especialización, aumenta la habilidad del trabajador para hacer la actividad que le toca. Existen menos tiempos muertos por pasar de una actividad a otra y se crean herramientas novedosas o mejoras existentes para concluir el trabajo más rápido o con menor fatiga. Las clases sociales. Adam Smith considera que hay tres clases sociales fundamentales. La primera, que es la clase de los terratenientes, que vive de la renta. La segunda, la que vive de los salarios. Y la tercera, la clase capitalista, que vive de los beneficios. Hablando de la clase de los terratenientes, Adam Smith afirmaba que es la única de las tres clases que percibe su renta sin que le cueste trabajo ni desvelos. La segunda, que es la que vive de los salarios, afirmaba que el interés de esta clase está directamente ligado al interés general de la sociedad. Sin embargo, la clase obrera está de tal forma embrutecida por el trabajo y privada de educación que no es capaz de comprender el interés general ni su propio interés. Y finalmente, describió que la clase capitalista eh, tiene el interés particular de los capitalistas siempre diferente e incluso contrario al interés público. Los tres factores necesarios para la producción son el trabajador, que es el dueño de la fuerza del trabajo y recibe como retribución un salario, el capitalista, que es el dueño del capital y a cambio recibe un beneficio o una ganancia, y finalmente tenemos el terrateniente, que como dueño de una porción de tierra recibe un ingreso generado por quienes la trabajan. Entonces Smith desarrolla la teoría de los costos de producción y dice que el precio de una mercadería surge de sumar el salario, la ganancia y la renta que se paga a quienes están involucrados en este proceso.
El sector industrial. Smith considera que es más importante la actividad industrial que el trabajo de la tierra, ya que en la agricultura no se admiten tantas subdivisiones por las características propias de la tarea. A lo largo del año, una misma persona tiene la oportunidad de arar, sembrar, cavar y recolectar. El hombre prudente no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Adam Smith. La ley de la oferta y la demanda. A partir de la obra de Smith se logró observar cómo el mercado regula los precios de producción, tomando en cuenta el trabajo depositado para la creación de un bien. El origen de la oferta y la demanda existirá mientras el mercado siga operando, ya que la relación entre productores y consumidores es cada vez más constante. Los precios caen si hay mucha oferta y suben si hay escasez, y si están en equilibrio se venden el producto a un precio natural. La mano invisible. La idea de que la riqueza nacional provenía de la mano de obra de los trabajadores llevó a sugerir que los mercados deben autorregularse como si estuvieran guiados por una mano invisible, impulsado por el interés personal de cada individuo. Así propuso que el Estado debe proveer solo una estructura ordenada y bienes y servicios específicos. Además, rechazó el proteccionismo y otras medidas que obstaculizan el libre comercio. El egoísmo. Smith defiende la idea de que el hombre es naturalmente egoísta y que el egoísmo es imprescindible para la vida. La vida humana sería imposible si los hombres no fueran buscando egoístamente con sus propios intereses mediante el trabajo, la diligencia, la economía, entre otros. El gobierno. El papel del gobierno debería limitarse a solo unas pocas responsabilidades. Un gobierno debe proteger a la sociedad de la violencia y la invasión, manteniendo un ejército permanente de soldados profesionales, incluso durante tiempos de paz. En lugar de que el gobierno gravara o regulara el comercio, debería facilitar un mercado libre, donde los compradores y vendedores puedan comprar, vender y comerciar libremente a través de las fronteras con los precios mutuamente acordados. El comercio libre. Adam Smith defiende que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en un mercado libre sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. También considera que la libre competencia es el eje fundamental del funcionamiento del mercado. En dicho mercado, la competencia es la concurrencia de la oferta y la demanda. Una demanda mayor hará que los productores inviertan en producir y una oferta mayor afectará los precios. Las empresas operan para obtener los mayores beneficios en un entorno de libre competencia. Como conclusión, mientras más libremente pueda actuar la gente respecto a la economía, ésta será más productiva. La gente tiene una tendencia natural hacia el interés propio, y es este interés propio, no la benevolencia hacia otras personas, lo que nos motiva a comerciar. Este mismo interés propio también nos impulsa a tratar de ofrecer siempre productos de alta calidad, ya que de lo contrario podría llevar nuestro negocio a otro lado. Todas las formas de gobierno son valoradas exclusivamente en la medida en que tienden a promover la felicidad de quienes bajo ellas viven. Adam Smith. Muchas gracias. Ok, gracias. Una preguntita. Dígame, profe. A ver, los compañeros no participaron. Hasta 11 minutos que empezara la clase no me dijeron nada. No dijeron nada. Ok. Son dos, ¿no? Nael y Caitlin, ¿cierto? Sí, correcto, profe. Ok. Ajá. Una preguntita ya para hablar un poquito sobre este tema. ¿Consideras que las teorías económicas planteadas por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones siguen vigentes en la actualidad? Bueno, más que todo
por ejemplo, de la mano invisible, eso me causó mucha curiosidad y estuve investigando un poquito porque sentía que no era cierta, pero a la vez sí. Y me encontré que en 1977 alguien como que creó la mano o el término de mano visible, que esta se refiere a que ya el mercado se regula por la administración de las empresas. Entonces siento que eso es algo más acertado hoy en día. Claro, claro. Y él, bueno, ciertamente los economistas utilizan esa frase de la mano invisible, eh, tratando de considerar el hecho de que en una economía de mercado capitalista, capitalista, el Estado no debe intervenir en una regulación de precios, ¿no? Es decir, que los precios suben y bajan, tomando en cuenta pues es todo lo que aprendimos en clase, ¿verdad? De estas situaciones de cuando hay excedente, cuando hay escasez, ¿verdad? Eso es lo que propugna, digamos, los economistas modernos sobre esa Sí, versión de correcto. la mano También invisible. leí algo que creo que Así. lo mencionaron en la clase pasada, que estaban diciendo que las personas como con más ingresos deberían pagar más impuestos. Eso es algo que también él propuso, diciendo que los aranceles deberían ser como más lógicos y que las personas con más ingresos den ese porcentaje mayor que las otras personas. Sí, debería ser, pero bueno. A usted, profe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, siguiente grupo, por favor. Sí, profe. El crack del 29. Ese grupo es el Dos. número, a ver, Pauli y 2. Franklin. Ok, perfecto. A Pauli, Franklin y Laura, ¿verdad? Sí. Ok, cuando quieran pueden compartir pantalla. Si están presentando video, no se escucha. No se escucha. ¿Eh? No se escucha el video. Laura, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjame probar por mi lado aquí para ver si se escucha, Laura. Sí. Dale, Franklin. ¿Lo están viendo? ¿La pantalla? Sí se ve. Buenas noches, ¿Se profesor y escucha? compañeros. Correcto, ahora Este sí. grupo les va a exponer sobre lo sucedido el 24 de octubre de 1929, llamado el crack del 29. El crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de dólares en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Se le conoce también como el Jueves Negro, inicio de la Gran Depresión, caída de la bolsa.
En los años 20, los agricultores europeos empezaron a recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Aumenta la competencia e hicieron que los precios de los productos bajaran. La ley de aranceles Mulhauly aumentaron los impuestos en productos importados para proteger a nacionales. Con esto aumenta la deuda en el agro para aumentar la producción. Los estadounidenses invierten sus ahorros ya que podían recuperarlos fácilmente en la bolsa. Luego comenzaron a pedir créditos para invertir más. Los bancos pidieron a la Reserva Federal, pero no había demanda. Los inversionistas no pueden pagar sus préstamos y los bancos no podían pagarle a la Reserva Federal. Y los inversionistas son obligados a vender causando el descenso de la bolsa. A nivel internacional, los países europeos piden dinero, sobre todo Estados Unidos, después de la Primera Guerra, para su reconstrucción. En cuanto a la inflación, la oferta excesiva junto con la sobreproducción causaron la devaluación de las monedas europeas frente al dólar. La poca demanda hicieron que la inflación de los préstamos creciera aún más. Las deudas crecen y los valores de las distintas materias bajan en el mercado, provocando la ausencia de venta de productos. El jueves 24 de octubre, ese día se negoció un récord de acciones que son puestos a la venta a bajo precio y no encuentran comprador, provocando el hundimiento de la bolsa. Para el viernes, grandes banqueros realizan un blue chip, deteniendo ese día el descenso. Para el día lunes, más inversionistas decidieron salir del mercado. El martes negro, inicio de la Gran Depresión, se han perdido en una semana 30.000 millones de dólares, más de lo que Estados Unidos gastó en la Primera Guerra Mundial. Parte de las causas fueron la especulación bursátil, los errores del presidente Hoover, que pensaba que era una crisis pasajera, el desempleo, los bancos no pueden recuperar los préstamos concedidos, la demanda de productos desciende motivado por la desigualdad de distribución de la renta, la caída de la demanda exterior y el proteccionismo. Hispanoamérica es la región más afectada, ya que era exportador de materias primas, dependiente de las importaciones de productos elaborados y que tenían como principal mercado Estados Unidos. En Europa, la crisis bancaria alemana repercutió en toda Europa. Gran Bretaña, la crisis no supuso una brusca caída porque su economía todavía no se había recuperado de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial. España, la integración en la economía mundial era baja, pero el proceso de industrialización sufrió un duro golpe. Las soluciones iniciales ante la crisis fueron reducción de gastos públicos, reforzamiento de la moneda, restricción del crédito, disminución de los salarios, etcétera, etcétera. Pero una vez demostrada su insuficiencia, la mayoría de los gobiernos asumieron nuevas políticas fundamentadas en el intervencionismo del Estado. Tuvo el gran día, jueves 24 de octubre de 1929, donde se produjo la mayor caída de bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Este colapso de acción es conocido como la crack del 29. Marca el inicio de una prolongada crisis económica mundial denominada como la Gran Depresión. La caída de los precios en Norteamérica afectó a industrias de otras partes del mundo que tenían precios superiores a los estadounidenses y al no poder competir, vieron drásticamente reducidas sus exportaciones. Muchas instituciones financieras colapsaron debido a las distorsiones generadas por los créditos de alto riesgo, y los bancos centrales se vieron obligados a inyectar miles de millones de dólares al sistema de préstamo. La consecuencia más relevante fue del paro. Tras el cierre de muchas fábricas, aumentó de forma espectacular el número de obreros sin trabajo. Eso originó en Alemania el ascenso de Hitler, que prometía puestos de trabajo, ya que las personas no tenían cómo sustentar a su familia. En general, las consecuencias internacionales fueron muy fuertes y la producción anterior a la crisis tardaría años de ser conseguida. En primer lugar, hemos de señalar que el hundimiento de la bolsa conlleva, tal y como habíamos indicado, la quiebra de muchas empresas por no disponer de capital para su financiación.
Duración. La Gran Depresión tuvo un efecto dominó en el mundo entero. Podemos determinar que un tiempo de duración fueron como de 4 años y luego de 1900 a 1939 también duraron sus consecuencias. En 1941 arranca la economía obligándolos a abastecer a las tropas para la Segunda Guerra Mundial. Para el momento de la Gran Depresión estaba en vigencia el mandato del presidente Hoover, luego fue elegido Franklin Roosevelt durante los 4 próximos periodos. Sus charlas icónicas y detalladas junto a la chimenea recuperaron la confianza de los americanos y pudieron depositar nuevamente a las entidades bancarias, estabilizando así notoriamente la crisis de la banca. Un nuevo comienzo. El presidente Roosevelt en su gestión acompañó al pueblo americano en esta gran crisis, creando cercanías con los más afectados. Es un gran referente de liderazgo para la historia e inspiración para muchos líderes políticos. Sus discursos y charlas han dejado huella en frases como: en la vida hay algo peor que el fracaso, no haber intentado nada. Otros aportes. Aunque el gobierno implementó la creación de obras públicas, también existieron aportes como el de Hershey, que rechazó toda maquinaria y creó su propio edificio para generar empleo. Al Capone creó comedores y albergues para los desempleados. Charles robaba bancos y se robaba las hipotecas para que la gente no tuviera que pagarlos. Y también se creó el Empire State. El aprendizaje. Se aseguran los fondos de las cuentas de 250.000 por la Corporación Federal de Seguros. El seguro de depósitos gobierno también cubre la mayoría de las cooperativas. Se implementa la ley Glass, se crea el Fondo Monetario Internacional en 1944 y el Banco de Reserva ahora regula el margen de 50% de recursos propios para inversionistas. ¿Sabías que durante el desarrollo de la depresión los primeros despidos fueron afroamericanos, también conocida como Gran Depresión, crack 1929, caída de la bolsa? Aumentó el número de suicidios y mujeres abandonadas por sus esposos. Se estrena King Kong, se crea el juego Monopoly, se populariza las palomitas de maíz porque la gente iba al cine por ser un entretenimiento económico. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias, gracias a ustedes. Bien, el crack de 1929. Sí, profe. Eso sí lo hicimos en grupo. Desde que usted nos dio la tarea, nosotros reunimos en Google Meet los tres y decidimos quién va a hacer qué y así lo hacemos. ¿No? Como usted puede ver en cierta parte, cada uno de nosotros hablamos. Sí, así es. Ese es el trabajo en equipo. Así es. Pregunta, cualquiera puede contestar. No sé, ¿cómo ven ese suceso acontecido con ese crack de 1929? Bueno, que fue una de las primeras burbujas, ¿no? Económicas que impactó a nivel mundial. ¿Cómo ven eso con con ese tipo de inversiones actualmente en bolsas de valores, que sí criptomonedas, ¿verdad? Y cualquier otra, qué sé yo, otra instrumento tecnológico que están apareciendo? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo Bueno, vinculan esa situación? Si es que hay algo que vincular, claro. buenas Dígame. noches. Buenas noches, profesor. Hola. Particularmente pienso que puede haber cierta similitud en algunos casos. Realmente no manejo todo el tema de las criptomonedas, pero si algo caracterizó o impulsó para que existiera la caída de 1929 era que uno invertía 1 y ganaba 10. Entonces era como que el eslogan. Aparte de que todo era financiado, la gente no tenía que pagar inmediatamente sus inversiones. Entonces este tipo de cosas se ve porque cuando hablan sobre criptomonedas, sobre todas estas, prometen que las personas, aunque inviertan 1, ganarán 10 veces más. Entonces eso pasa, eran las burbujas porque se va inflando. Entonces esto va creciendo su precio porque todos quieren invertir, las personas van invirtiendo, 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 y eso va haciendo como una bola de nieve de que todo va a aumentar y por ende eso hizo que, como usted ya lo mencionó, se explota la burbuja y colapsa
porque ellos no tienen cómo responder, ya que todos estos recursos no son reales, porque son financiados. Estas personas pedían créditos para poder entrar en la bolsa. Cualquier persona tenía la posibilidad de invertir. Por eso dice que el primero que se retira es, si no me equivoco, Rockefeller, fueron los primeros que identifican, que dicen también el papá del presidente Kennedy, que él dice que si un limpiabotas podía invertir en la bolsa de valores, pues él no tenía nada que hacer allí. Él fue el primero en prevenir que se venía esta crisis financiera. Claro. No, definitivamente hay que tener mucho cuidado con estas inversiones actuales. Por ahí dicen, ¿cuánto estás dispuesto tú a perder? ¿Sí? Es lo primero que alguien consciente, alguien que ya tenga bastante investigación sobre, por ejemplo, las criptomonedas, la bolsa de valores, tiene eso en mente, ¿no? Sí, no profe, hay... Ajá, dígame. eso también, el antecedente, eso también nos deja mucha enseñanza a nosotros también, ¿no? Para hoy en día también, para tener cuidado y cosas así, para el futuro también. Exacto. Profe, ¿Sí? en ese punto las criptomonedas, con referente a lo anterior, todo era estadístico. Antes era estadístico, ellos calculaban cómo podía venir la economía. Ahora hay diferentes métodos de calcular las inversiones en las criptomonedas. Por ejemplo, los mercados bursátiles tienen las noticias. Las noticias, ellos se basan en las estadísticas de las noticias y cómo van variando los precios. Sí, es más, uno de estos países o personas que tienen un poder adquisitivo enorme, solamente menciona que le gusta o le gustaría invertir en alguna criptomoneda, y eso es mera especulación para que se inicie el incremento de lo que es el valor de cada cripto, ¿no? Bueno, profesor, lo que pasó en El Salvador con las 500 criptomonedas Bitcoin que compró Nayib Bukele y está perdiendo ahorita 50. Exacto, exacto. Sí, está yendo a la baja ahora mismo, abruptamente, creo lo que es el Bitcoin, sobre todo, que es la más valorizada, está yendo a la baja, ¿no? Pero eso es, digamos, lo que sucedió acá en el crack de 1929, fue una burbuja dirigida a lo que es el mercado bursátil, ¿cierto? Se tomó a la ligera las inversiones, como dicen acá los compañeros, que personas de clase baja se pedían crédito, se financiaban, endeudándose para invertir en alguna acción de alguna compañía, y el juego de ese tipo de mercado es vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, el nivel, ¿cierto? Pero llegó un momento de que, hombre, todo el mundo quería vender y nadie quería comprar, y ahí fue el desplome y el llamado ese Viernes Negro. Dígame, Pauli. Sí, de hecho, ahí es donde crea uno de los del presidente Charles Michel de Citibank, que él colocaba como ambulantes puntos bancarios para que la gente pudiera, con el lema de compre ahora y pague después, y ofrecía bajas tasas de interés para financiar a todas las personas, porque venían de los felices 20. Por eso empieza la gente, cuando se retira Joe Kennedy, es que empieza como el efecto dominó, y luego vienen los blue chip, que es lo que decía Franklin, que son las inyecciones de capital que protagonizaron muchos millonarios para intentar estabilizar y que la gente no se desesperara a retirar el dinero, pero realmente no se pudo evitar. Exactamente, es clara la historia, así es. Y los felices 20 se refiere a el auge económico
que había existido en ese tiempo en los Estados Unidos, que se convirtió en el país ya preponderante a nivel mundial después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mucho dinero, la gente no sabía qué hacer con ella y comenzaban a invertir, se escuchaba en las radios, todo el mundo con las radios, con las inversiones, que esto, era como el boom de ahora de las cripto. Ay, que voy a invertir en las cripto, que esto, que pero señores, antes de meterse en algún lado de eso, el consejo es cuánto dinero está dispuesto a usted perder sin que se arruine, sin invertir la casa ni nada, $100, $50, $1000, hasta ahí, ¿cierto? Y investigar previamente, ¿sí? Porque eso es una ruleta rusa, la verdad. Pero bueno, consejo nada más que les doy yo. Hay algunos que ganarán, pero muchos van a perder, ¿sí? Bueno, muchas gracias al grupo. Gracias a usted. Ok, gracias. Gracias, profe. Gracias. Siguiente grupo, por favor. Nosotros, profesor. Ajá. El grupo número 3. El número 3. El número 3. Ajá. Ok, Freddy. Gabriel. ¿Sí? Angie y Ámbar. Profe, me avisa si escucha el audio. Ajá, déjame ver la primera pantallita, nada más para ver los nombres, si estamos en lo correcto. Continúa, a ver. Buenas noches, profesor y compañeros. Sí se escucha. Es el número 3. ¿Se escucha, profesor? Sí se escucha. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Todos, mi grupo es el número 3. Nos tocó el tema Teoría General de John Maynard Keynes. Los integrantes son Freddy Carpintero, Ámbar Ramos, Angie Mosquera y mi persona, Gabriela Tamayo. John Maynard Keynes es uno de los economistas más influyentes en la historia del pensamiento económico. Keynes nació en Inglaterra en 1883 y su libro más importante fue La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en 1936. Keynesiana, el economista pensaba en el fenómeno económico y especialmente en la consideración de la viabilidad y conveniencia de la gestión del sector público del nivel agregado de la demanda en la economía. Keynes previó en su teoría general que su libro probablemente iba a liderar una revolución en la forma que los empresarios pensarían sobre los temas de interés público. Además, el patrón oro es un ejemplo de las ideas dominantes establecidas con el tiempo y lo suficientemente poderosas como para influir en el comportamiento de los hombres de poder. John Maynard dice, si la demanda total de bienes en pleno empleo es menor que la producción total, entonces la economía tiene que centrarse hasta que se logre la igualdad. Keynes pone el énfasis en el papel de la economía productiva, con preferencia sobre la economía financiera. La relación entre el ahorro, la inversión y los factores que influyen en sus demandas juegan un papel importante en el modelo Keynes. Las propensiones de Keynes a consumir C y ahorrar S como funciones de los ingresos E. El gráfico de la eficiencia marginal del capital es la función que, para cualquier tipo de interés R, nos da el nivel de inversión que tendrá lugar si se aceptan todas las oportunidades cuyo rendimiento es el menos R. En la
El nivel de demanda agregada se muestra en las ordenadas AT y del nivel de producción en las abscisas y Keynes identifica el principal determinante de los ingresos de equilibrio en el nivel de demanda efectivo. Keynes enfatiza que la eficiencia marginal del capital está vinculada a las expectativas sobre los valores de los ingresos potenciales. Argumenta que estos son muy importantes para determinar el valor de la inversión. Miss Universo 2008. Para Keynes, los recursos de belleza son una metáfora eficaz del funcionamiento de los mercados de valores. Los ahorros, por otro lado, aumentaron de manera directa proporcionalmente a la tasa de interés. La curva de preferencia de liquidez a la tendencia de la tasa de interés a un nivel muy bajo tiende a volverse absoluta. Naturaleza del capital. Ejemplo, la productividad física de un capital no cambiará a medida que aumentará su cantidad, pero sin embargo daría lugar al rendimiento más bajo. Keynes prevé en su teoría general que su libro probablemente iba a liderar una revolución en la forma que los empresarios pensarían sobre los temas de interés público. Por encima de un punto crítico en el nivel de inversión. De hecho, la eficiencia marginal del capital tenderá respectivamente a subir o bajar rápidamente, causando en consecuencia la expansión o recepción de la actividad de producción. El interés final de John Keynes fue intentar dotar y controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Keynes fue un gran comunicador de la lengua inglesa con una escritura muy fluida que se evidencia a veces en la teoría general. Muchas gracias, profe. Bueno, bien, Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía. Casi el 80-85% de lo que vimos durante este bimestre tenía que ver mucho con los aspectos microeconómicos. Y el último módulo que vimos bastante sobre el Producto Interno Bruto, bueno, son aspectos y la inflación, ¿verdad? Entre otros puntitos que hablamos, tienen que ver con la macroeconomía. Sí, casualmente, producto de ese desastre que hubo en 1929, surge John Maynard Keynes con esta teoría, ¿no? de que no es tan cierto lo que propugnan los microeconomistas, llámese el primero que lo expuso Ginol, hablando sobre Adam Smith, que decían que la mano invisible, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que los precios y las cantidades se corrigen por sí solos. Keynes no, Keynes decía, hey, esperen un momento, eso es correcto, pero ante un desastre económico, esas burbujas económicas que impactaron no solamente a Estados Unidos, sino a nivel mundial, el Estado debe intervenir para crear un tipo de política económica a fin de que se desarrolle económicamente un país, ¿cierto? Salga adelante. Así que no es tan cierto que el Estado no debe intervenir. En estos tipos de situaciones sí debe intervenir. Y entonces aparecen estas teorías de macroeconómicas del señor Keynes, ¿verdad? Entonces, bien, ¿quién me detalla, alguno del grupo,
cómo entra algunas de estas teorías que propugnó Keynes dentro de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Es la pregunta. ¿Alguien del grupo? Profe, creo que él hablaba del exceso de recursos. Me parece que él hablaba de exceso de recursos y no por la falta de ello era buscar una solución de la crisis económica. Él creo que, me parece que leí un poco de eso que explicaba sobre la disminución de los salarios, de la economía y la disminución de las demandas. Algo así parecido fue que leí. Ajá. Pero usted no está en el grupo, ¿verdad? Usted está ayudando acá a los compañeros, correcto, ¿cierto? Correcto. Ok. Gracias, Yair. Ajá. ¿Y del grupo qué me dice? ¿Nada? Buenas noches, profe. Ajá, ¿quién me habla? Ámbar, ok. Ámbar. Sí, de mi parte, de lo que me tocó investigar, yo digo que él nos enseñó cómo a hacer inversiones y a ahorrar para estos temas de cuando viene alguna crisis o algo entendí. Ok, sí tiene alguna teoría del ahorro, sí tiene una de las tantas teorías que tiene sobre el ahorro, pero la teoría principal de él es sobre la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Es simplemente, digamos, impulsar el desarrollo económico, que es el Producto Interno Bruto. Y él tenía una fórmula de tantas que tiene, donde se evidencia que hay que incentivar al consumo de las familias, hay que incentivar eso lo vimos en la clase pasada, hay que incentivar a la inversión privada, el Estado tiene que invertir en infraestructuras, ¿verdad? Se debe exportar más e importar menos. Es lo que, en resumen, dice él en su teoría, y así fue como en esa crisis de 1929 Estados Unidos y el resto de los países pudo seguir adelante gracias a los consejos de este señor. Eso es en resumen, ¿verdad? Ajá, dígame. Profesor, una pregunta. John Maynard Keynes fue el primero en teorizar el papel de la demanda, o hubo otro más que, o sea, de la demanda en sí, de las teorías de la demanda y oferta y esto. De la demanda agregada. Ah, bueno, eso fue uno de los primeros. Él fue el primero de la demanda agregada, sí. No hay que confundir demanda agregada con demanda de estas que vimos en la ley de la oferta y la demanda. Recuérdense que esos son aspectos microeconómicos, precio, cantidad, y acá la demanda agregada es toma todo lo que produjo un país durante un año. ¿Me explico? Todo lo que se compró en bienes y bienes y servicios, ¿verdad? Durante un año. Cómo se movió la economía durante ese término, ¿no? Eso es lo que es la demanda agregada. La misma Profesor, producción en sí. Ajá. Sí, porque estuve investigando y bueno, dice que antes de él fue Karl Marx y Thomas Robert. Ok, pero sí, ok, pero ese Karl Marx y Robert son de tendencia socialista, ¿cierto? Entonces, como estamos
hablando de países capitalistas, ¿verdad? Capitalistas, entonces digamos que ahí hay otro tipo de versión, ¿no? Que sí apunta a lo que viene ligado la situación que se dio en 1929, que él, gracias a su teoría, la corrigió. Si hubiéramos tomado en cuenta las teorías de Karl Marx, socialista y hasta tendencia comunista, Robert Owen, creo que era, entonces ahí sí hay otro tipo de filosofía económica. No sé si me explico. Sí, y también, no sé, yo lo entendí así porque dice que ellos fueron los que criticaron la ley de Say, que identificaron la razón de la crisis y la falta de la demanda agregada. Exacto, la ley de Say, ajá, exactamente. Perfecto. Eso es importante, que ustedes comiencen a explorar, no van a salir expertos en economía en 2 meses, no es cierto, pero ustedes pueden ya ir buscando su propio aprendizaje, que es lo que en verdad necesitamos con este curso, ¿no? Perfecto. Bien, muchas gracias al grupo. Entonces, vámonos con el siguiente grupo, ¿no? Correcto, profesor. Ya comparto. ¿Cómo, profe, cómo hago para que se salga el video solo aquí? A ver, Si es como la pestaña que tienes ahí del Drive, tienes que darle a una pestaña, una ventana, perdón. Una ventana, ok. No, perdón, una pestaña que dice mejor para video y animación. Vamos un segundo, vamos a compartir una ventana. ¿Se ve? ¿Se puede ver? ¿Ven el video? se ve, sí, una pantalla en blanco, sí, con tu perfil. Tú tienes que escoger la pantalla, si no escoges la pantalla completa, tú tienes que escoger la parte que tú vas a proyectar. Sale una ya ahí, pero ese no es ese de tu empresa. Ah, ok, espérate, déjame Sí, dejar. pero tú estás escogiendo el que no es, por eso está saliendo eso. Pongo toda la pantalla entonces. Sí, sí. Y tú nomás buscas su proyecto y ya. Ok, ya te entendí, Franklin. Thank you, bro. Dame un segundo. Ahora sí te entendí. Dame un segundo, profe. ¿Cómo no? Aquí. Ahora pueden ver. Muy buena. Sí, ahora tienes que buscar el archivo, ¿no? Donde lo tienes. No, es que ya lo reproducí, pero no sé por qué no me sale. Es que entonces tienes que... Déjame ver si lo puedo hacer yo ya ahí. Ajá. Dale, por favor, bien. Sí, bueno, dale.
¿Me confirman si se ve? Sí se ve. ¿Se escucha? No, no se escucha. No. Se ve, no se escucha. Necesito que pongan en silencio eso. Asegura que sea el micrófono abierto. Muy buenas tardes, noches. Somos estudiantes de la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología. Para nosotros es un placer exponer ¿Se escucha? sobre el tema de la crisis Sí, económica sí se escucha. ocurrida en los Estados Que no Unidos. se ve, Gino. Ahora sí. El porqué de la crisis financiera del 2008. Disculpen, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. Muchas bendiciones para todos. Este grupo está conformado por el compañero Yair Gaona, Astrid Ate Ortúa, Ana Escudero y mi persona, Gino Cedeño. Muy buenas tardes, noches. Somos estudiantes de la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología. Para nosotros es un placer exponer sobre el tema de la crisis económica del 2008 ocurrida en los Estados Unidos. El porqué de la crisis financiera del 2008. Las causas de la crisis financiera parecen encontrarse en una multiplicidad de factores complejos que se refuerzan entre ellos. En primer lugar, las autoridades financieras cometieron una serie de errores de política macroeconómica y de regulación que propiciaron comportamientos inadecuados tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado financiero. Primer error. Con el fin de combatir la recesión del 2021, la Reserva Federal llegaría a producir una rebaja histórica de los tipos de interés desde el 6.5% al 1%. El mantenimiento durante largos periodos de tipos de interés reales negativos propició todo tipo de comportamientos y ello en un mercado financiero de ávidos ahorradores y de instituciones financieras fácilmente apalancables. Segundo error. El segundo error de política económica fue de carácter regulatorio y tiene su raíz en la revocación de las barreras existentes entre la banca comercial y la banca de inversiones que, en los años 30, estableció la Glass-Steagall Act. Esta regulación, procedente de la Gran Depresión, establecía un rígido marco de separación entre la banca comercial, que toma dinero prestado del público en general, y la banca de inversión, que se financia exclusivamente a través del mercado de capitales. Los bancos comerciales estaban fuertemente supervisados por parte de la Reserva Federal, quien exigía coeficientes de liquidez y de solvencia, lo que limitaba sus posibilidades de apalancamiento y por tanto de crecimiento del crédito. Tercer error, préstamos subprime, concedidos a grupos de bajos ingresos bajo condiciones leoninas, préstamos con riesgo y sin garantías. Las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime se constituyeron como préstamos para vivienda en los que se relajan o no se respetan los criterios que se adoptan para las hipotecas prime o hipotecas que cumplen todos los requisitos exigidos para la concesión de un préstamo hipotecario, como es la verificación de los ingresos del demandante, plazos de amortización y monto del préstamo adecuados. Y en general, los elementos que garantizan una elevada probabilidad de devolución del préstamo. Incapacidad de pago de los préstamos subprime. Las familias y empresas reaccionaron ante estos tipos de interés tan bajos de la forma que cabría esperar, llevaron al máximo su límite de endeudamiento con el fin de comprar activos y bienes de consumo duradero. Evidentemente, el mercado inmobiliario estaba sin duda en el centro de esta actividad compradora a crédito. De esta forma, entre el 2003 y el 2007 se produjo una espiral de creciente endeudamiento en las familias americanas, creciente apalancamiento de las entidades financieras e incremento constante de los precios de la vivienda. Problemas para los bancos y el mercado de bienes raíces. La imposibilidad de pago puso en problemas a las instituciones financieras que habían otorgado hipotecas e hizo retroceder de manera profunda los precios de las casas, lo que agravó la situación de los prestamistas que, junto con la cartera vencida que acumulaban, veían caer el precio de los inmuebles que habían quedado en garantía por las hipotecas.
Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, el precio de las viviendas cayó en un 25% y dio inicio a la crisis inmobiliaria, preparando el escenario para la crisis financiera del 2008. Pero además, desde el 2004, la Reserva Federal decidió subir las tasas para controlar la inflación y de una tasa del 1% que se tenía en el 2004 se pasó a una tasa superior al 5% en el 2006. En febrero de 2007, más de 25 empresas dedicadas a dar préstamos hipotecarios se declararon en quiebra. HSBC anunciaba por entonces pérdidas relacionadas con hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. La situación de poco consumo no fue conveniente para el sistema financiero, por lo que la Reserva Federal bajó las tasas de intereses para reactivar la economía. Se adquirieron muchos créditos para viviendas con tasas de intereses variables, incluso por personas que no podían pagar. Esto se tomó el nombre como hipoteca subprime. Algunos de los factores que impactaron en México son desempleo mayor a 4%, el peso perdió el 25% de su valor frente al dólar, se elevaron impuestos del IVA e ISR, se crearon nuevos impuestos a las telecomunicaciones y la disminución de reservas extranjeras en 20.000 millones. Lehman Brothers se declaró en quiebra dejando una deuda de 600.000 millones de dólares, 25.000 desempleados bancarios. Las pérdidas fueron asumidas en forma colectiva debido a la caída del precio de las acciones en las bolsas de todo el mundo. Nadie pudo resetear la deuda que venía sospechosamente desde inicios del 2008. ¿Cómo se solucionó la crisis financiera del 2008? Los rescates bancarios y compra de deudas públicas. Estados Unidos fue el primer país en sufrir los efectos de la crisis financiera, en parte porque se podría decir que fueron los causantes y en parte porque fue el lugar donde se detonó la situación. Como se ha mencionado previamente, tanto la administración de Bush como la Reserva Federal de la crisis financiera les sorprendió y dada la rapidez exigida, se vieron obligados a tomar medidas drásticas para aplicar cada una de las secuencias que hemos desarrollado anteriormente, con la gente quedando desempleada y sin lograr que los préstamos fluyeran. Fue entonces cuando los gobiernos decidieron entrar en juego. Primero, empezaron los rescates a instituciones financieras, fue uno de los primeros pasos. Lo que hicieron muchos gobiernos fue, entre otras medidas, dar préstamos con dinero público a bancos a bajos intereses para que evitaran entrar en la bancarrota. Esto permitió que los bancos volvieran a tener liquidez. Otra solución fue bajar la tasa de interés por parte de los bancos centrales, tasas más bajas que hacen que conceder préstamos sea más barato, así logran que los créditos volvieran a fluir. Y otra medida fue un programa de compras de deudas públicas para que los estados también pudieran endeudarse a niveles más bajos. En el caso de Europa, el Banco Central Europeo implementó un programa de compra de deudas con el objetivo de transmitir confianza al sistema financiero. El problema fue la deuda pública mundial, que incrementó considerablemente en consecuencia de otras medidas extremas para inyectar la liquidez en el sistema financiero. Uno de los tipos de medidas, las autoridades financieras desde el comienzo de la crisis han llegado a optar por recurrir a diferentes soluciones, las cuales podemos mencionar: la inyección de liquidez desde los grandes bancos centrales, la intervención y la nacionalización de los bancos, la aplicación de la garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para adquisiciones de activos y daños, la garantía de las deudas bancarias. Sectores que aguantaron por la crisis del 2008. Los sectores de la industria relacionados con el consumo de alimentos suelen ser muy resistentes a la crisis. El consumo de arroces, pastas, carne y bebidas no se resiente significativamente a pesar de la crisis. Tampoco los productos como por ejemplo los cosméticos y domésticos. América Latina y los países desarrollados tras la caída del banco Lehman Brothers en el 2008 son asombrosas. El crecimiento del PIB latinoamericano pasó del menos 1,9% del 2009 al 5,8% del 2010. Países ricos de la OCDE registró una caída del menos 3,5% y un repunte del 2,9%. Las enseñanzas que deja la crisis. El sistema financiero trasciende las fronteras de los estados nacionales, siendo susceptible de impactar negativamente sobre la economía internacional, que han tenido históricamente un reducido margen de influencia en la formulación de la arquitectura de los organismos monetarios y financieros en la implementación de sus políticas.
Transparencia por encima de todo. Dentro de la contabilidad de cualquier entidad deben aparecer todos aquellos activos que forman parte de la compañía, obviando aquellas partidas que se llamaban instrumentos fuera de balance. Negar la realidad de la crisis esperando que la economía mundial se recupere no es una estrategia adecuada. Listo, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, otra burbuja económica, 2008 esta vez, pero con otro tipo de base, ¿no? Que no, esta vez no fue una burbuja bursátil, sino fue una burbuja hipotecaria, ¿cierto? Hasta en eso, relacionado con ese riesgo crediticio que está a partir de ese momento se puso muy de moda por las afectaciones que tuvieron los bancos, grandes bancos a nivel mundial, producto de una política insana que la mencionaron muy bien al inicio prácticamente de su exposición. Mencionaron prácticamente todos los puntos que no deberían tenerse en cuenta al momento de que hay una bajada del tipo de interés, hay una política ya de tipo monetaria en uno de lo que es esas economías, ¿no? Y sobre todo economías grandes. Recuerden que nosotros prácticamente, si a Estados Unidos le afecta su economía, eso repercute de alguna manera acá en Panamá, porque son economías prácticamente similares, ¿no? Si allá suben las tasas de intereses, por ejemplo, acá los bancos inmediatamente las suben, ¿no? Entonces eso para tener en cuenta. Bien, y a partir de esas situaciones comenzaron a darse regulaciones bancarias, ¿verdad? Muchos, no sé si alguien trabaja en algún banco donde hay ya acuerdos, ¿no? Acuerdos bancarios, ¿no? De nivel mundial para precisamente cerrar las llaves y que no se dé un tipo de casos de estos similares, ¿no? Donde en ese entonces el presidente de los Estados Unidos era Barack Obama y en vez de inyectar dinero a las personas que habían perdido sus casas, lo que hizo fue inyectar dinero al sistema financiero, a los grandes bancos, ¿no? Para que obviamente la economía no se viniera o no se empeorara aún más. Pero bueno, muchas personas perdieron la casa en esa situación. No sé, del grupo, quién me puede decir a grandes rasgos qué opinión tienen sobre esa situación que se dio y que en su opinión, no sé, ¿qué opinan si se va a volver a dar algo similar? Lo que yo hice fue preguntarle a unas amigas que tengo precisamente que son de Estados Unidos y que por la edad vivieron esto a la perfección. No estoy hablando de muchachas. Perfecto. Estamos hablando de personas que realmente ya tenían casa, familia, etcétera. Y, por ejemplo, una perdió y rehipotecó la casa precisamente aprovechando estos intereses bajos no me acuerdo en qué año, 2000 y pico. Aprovechó, rehipotecó, refinanció la casa y luego entonces empezaron a subirle los intereses año tras año tras año hasta que llegó el año 2006, se mudó a Panamá y mientras intentaba vender la casa seguía subiendo los intereses y bueno, estamos hablando de 2006, lo que pasó fue en el 2008, entonces ella
casi perdió la casa porque no podía pagarlo, no tenía cómo pagarla. Logró venderla también perdiendo dinero en la venta, pero bueno, vamos a decir que en su caso no lo perdió. Y otra persona para saldar la deuda, de repente. Saldó, exacto, pero no la perdió, vamos a decir. Pero otra persona que no era un riesgo, o sea, no era una persona de high risk, es decir, no era subprime, era prime. Ellos no tuvieron ningún problema con la casa porque no eran personas, tampoco rehipotecaron, no se aprovecharon de estos intereses bajos. Pero, y yo sé que usted mencionó que no afectó al mercado bursátil, pero en este caso, esta familia, también esposo, esposa con hijos, no tuvieron problema con la casa, pero sí perdieron $80,000 porque tenían sus acciones precisamente no recuerdo si fue en uno de los bancos, Lehman, alguno de ellos tenía $80,000 en esas acciones de riesgo. Y como eran riesgosas, pasó lo del 2008, perdieron esos $80,000. Bueno, no quise decir que no fue, sí hubo obviamente un encadenamiento en lo que es lo bursátil, sí, pero el origen fue la hipotecaria, ¿no? Eso es lo que quise decir. En cambio, en 1929 sí fue, el origen fue bursátil. En esta ocasión fue hipotecaria, pero obviamente golpeó no solamente a lo que es las acciones, sino otro tipo de inversiones también, ¿no? Correcto, las pensiones. Seguros, por ejemplo, ¿no? Seguros de vivienda también fueron afectados. Y en el caso de tu amiga, obviamente, nadie quería comprar una casa y los bancos no están para comprar casas ya de segunda. El negocio del banco es ganar de los intereses, ¿cierto? Pero si nadie está pagando los intereses porque le subieron la tasa de interés y nadie quiere comprar una casa con alto riesgo, imagínense, ¿a quién se le vende? ¿No? Y el valor del mercado de las casas bajó precisamente el 25% al menos. Exactamente. Pero qué bien que hayas investigado y hayas... Profe, también ahí estuve leyendo un poco sobre el análisis que hicieron los especialistas financieros de hacer una predicción referente a esta caída en el 2008, que inclusive los inversionistas del mercado bursátil invirtieron en la bolsa de valores en contra del crecimiento económico. Sí. Eso fue un tema muy interesante porque ellos hicieron una predicción mucho antes de lo que ya iba a pasar. Entonces, se volvieron multimillonarios a costa de todas las personas que perdieron todo. Imagínense. Sí, yo leí eso, pero tengo que repasar nuevamente esa parte. No recuerdo qué, no sé si fue una empresa o uno de estos magnates financieros que apostó exactamente a lo contrario y predijo exactamente lo que está diciendo, que eso no iba a reventar tarde o temprano. Pero bueno, son cuestiones de riesgo y a partir de eso en los bancos, en la superintendencia bancaria, etcétera, se crearon muchas normas, muchos acuerdos, no solamente a nivel de riesgo operativo, riesgo reputacional, riesgo de lavado de dinero. Los que trabajan en bancos, me imagino que a cada rato tienen esos seminarios de lavado, de antilavado de dólares, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero precisamente viene de legitimación de capital. Exactamente. Conocer a esas personas políticamente expuestas, tanta material que se generó a partir de esa crisis del 2008 hasta ahora, ¿no? Bien, nos queda otro grupo, ¿cierto? Gracias al grupo número 4. Ajá, ¿nos queda otro grupo? Sí, profesor, el grupo 5.
Ok. Cuando quieran, por favor, compartan pantalla. Bueno, profesor, ¿me ayuda a compartir? No recuerdo cómo se comparte. Ahí donde tú ves la flecha, una flechita ahí, al lado de la mano. Que está, ¿Correcto? Ahí tú haces un clic ahí. ¿Correcto? Y tú presionas, si tú quieres compartir toda la pantalla o una parte. ¿Toda la pantalla? Ajá, ahí te va a salir la pantalla y te va a indicar, tienes que seleccionarlo. Ahí donde dice compartir, tú presionas el botoncito ahí donde se comparte para que su pantalla salga. Y nomás tú lo muestres lo que quieres. Sí, ahora busca el archivo donde ahora sí se ve, ahora se ve. Ahora sí, ahora. Sí. Buenas noches, Ahí se ve. profesor Jorge Estrada. Se escucha y se ve. Compañeros. El grupo integrado por Jonathan Arcia, Walter Pacheco, Jeffrey Serracín, presentan el proyecto integrador de fundamentos de la economía sobre el análisis histórico del Producto Interno Bruto en Panamá en los años 2016 al 2019. Introducción. A continuación se presentarán las generalidades del Producto Interno Bruto y un resumen del desempeño económico de Panamá en el periodo 2016 al 2019. Generalidades del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el principal indicador macroeconómico que describe la situación histórica y actual del país. En cuanto a su capacidad productiva, representa los ingresos nacionales durante periodos de tiempo determinados. Características del Producto Interno Bruto. Magnitud, flujo. Flujo que se contabiliza solo los bienes y servicios producidos durante la etapa del estudio. Producción final. Se mide solo la producción final y no la denominada producción intermedia para evitar así la doble contabilización y existencias finales. Valoración. El producto interno es el valor de la corriente de bienes y servicios finales. El Producto Interno Bruto se clasifica de la siguiente manera. Producto Interno Nominal, Producto Interno Bruto Real, Producto Interno Bruto Potencial, el Producto Interno Bruto Verde y el Producto Interno Per Cápita. En el año 2016, el Producto Interno Bruto realizó 37.471.8 millones, 1.740.2 millones o 4.9 superior a lo registrado en similares periodos en el 2015. 35.731.6 millones según las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, con la metodología de medidas encadenadas de volumen a precios del año 2015 y con referencia del 2007. En resumen, el Producto Interno Bruto de Panamá en el 2016 ha crecido un 5% respecto al 2015. Se trata de una tasa de 7 décimas menor que la de dicho año cuando fue de 5.7.
En su informe sobre el crecimiento de la economía del 2016, la Contraloría General destaca la expansión del sector de suministros de electricidad, gas y agua, la construcción y la enseñanza privada. Otro sector que también presentaron crecimiento económico en el año pasado fueron la explotación de minas y canteras, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, la actividad de bienes raíces y la intermediación financiera. Asimismo crecieron el comercio, los hoteles y restaurantes y las actividades de servicio social y salud. Por lo contrario, otros sectores mostraron una caída en sus actividades económicas. Este es el caso de la pesca, que disminuyó su actividad económica, el sector agropecuario, la industria manufacturera, los servicios domésticos y las apuestas de juegos de suerte y azar. El Producto Interno Bruto en términos nominales alcanzó la suma de 61,838.2 billones, una tasa de crecimiento de 6,9%, comparado con el año anterior, que corresponde a un incremento anual de 4,17.3 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de Panamá creció 5,4% durante el 2017. La entidad precisó que la producción de bienes y servicios considerada con la variable ha registrado, según datos del Instituto Nacional, un incremento de 40.166,9 millones, lo que corresponde a un incremento de 2.42,7 millones. El Producto Interno Bruto de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones sumó 5,351.1 millones, o un 10% más respecto al año pasado, incrementando a las operaciones del Canal de Panamá. El sistema portuario y los servicios de transporte aéreo de pasajeros fue la actividad que más contribuyó a la variación absoluta del Producto Interno Bruto real total. El Producto Interno Bruto de la construcción fue de 6,136.3 millones. Creció por un aumento en las inversiones privadas, en las que sobresalen las plantas de gas natural AES del proyecto de minera Fuera de Panamá en obras de infraestructura pública, en particular el tercer puente sobre la línea de canal, la línea de metro y la renovación de Colombia. El crecimiento económico reflejado en el periodo del 2018 refleja un aumento del 3,7% con respecto al año 2017. Además, el PIB nominal alcanza los 65.055 millones de dólares. En el año 2018, la tendencia se mantiene al ser los tres rubros de mayor peso en la economía: el aporte del Estado como empleador máximo, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, y los servicios sociales y la salud privada. En el año 2018, los registros del INEC nos muestran el crecimiento de los sectores económicos a lo largo del tiempo, basados en una referencia del año 2017. Estos rubros nunca han dejado de crecer y, es más, han tenido un crecimiento notable. El año 2019, con el cambio de gobierno, implicó una desaceleración económica. Si bien el país no dejó de crecer, esta ralentización obligó que el PIB se ubique en 66.787.9 millones de dólares. Muchas fueron las actividades en el año 2019 que vieron disminuida su capacidad de aporte al Estado. No así como fue la actividad de minería, que tras su debut en el año 2018, en el año 2019 tuvo un formidable crecimiento. Tomando como referencia el año 2007, transcurrido el año 2019, se nota que las actividades económicas han tenido un crecimiento positivo, siendo el transporte, el comercio y la construcción los de mayor peso en la economía nacional. Conclusiones. El Producto Interno Bruto de Panamá para el 2016 creció
4.9%. Se puede observar que todos los sectores lograron un incremento, por lo contrario, la pesca disminuyó considerablemente. Para el año 2017, el Producto Interno Bruto incrementó aproximadamente a 5.4. Para el 2018 hubo una disminución considerable. Para el 2019, el Producto Interno continuó disminuyendo. Podemos observar en la gráfica que en el 2016 estábamos en un 5.1, en el 2017 5.6, en el 2018 bajó considerablemente a un 3.7 y en el 2019 continuó bajando a un 3.0. Muchas gracias por la atención prestada. Ok, y en el 2020, como vimos la clase pasada, disminuyó casi a un menos 18% la economía, ¿verdad? Bien, ¿cómo ustedes sin tantas cifras, sin tantos porcentajes que, como bien explicaron, consideran que van a finalizar ese Producto Interno Bruto en este año? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vislumbran? Buenas noches, profesor, compañero. La verdad, lo vemos un poco difícil. Inclusive traté de buscar cifras de los años 20 y 21, las cuales no estaban muy claras. Considero que el Producto Interno Bruto en el año 2019 bajó considerablemente. Y en el 20 y en el 21 debió haber bajado mucho más. Y este año, como vemos la situación económica y las actividades en el país, no creo que aumente considerablemente, tal vez mantenga la misma secuencia en considero que baja. Ok, en el 2020, bueno, obviamente bajó porque el producto, por lo que ya sabemos, ¿no? Por el confinamiento que hubo, el cierre de la economía, muchas de las actividades, construcción, turismo, etcétera. Por eso es que hay que recordar que el Producto Interno Bruto se mide un año con el otro, ¿no? El año actual con el año anterior. Precisamente en eso es en el 2009, como bien dicen ustedes, ya del 2016 al 2019 venía, digamos, esa economía lenta, ¿verdad? Desacelerada, como dicen los economistas. Profesor, en lo que pudimos leer, se consideran, no afirmaban, consideran que la economía entre los años 18 y 19 bajó a causa de los cambios en el gobierno. Cambios del cambio de un gobierno a otro. De un gobierno a otro. Sí, casi siempre se da debido a que, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? Que recién eligieron al presidente de la izquierda, ¿verdad? Entonces, piensa como inversionista, no sabes cómo va a venir este señor siendo de exguerrillero y siendo, como dicen, ¿no? No sé si sea cierto, aparentemente sí, es guerrillero y de la izquierda, ¿verdad? No sabemos cómo va a venir en ese proyecto de gobierno que tenga él. Por ende, las personas, los inversionistas se abstienen a invertir en ese cambio de gestión de gobierno, precisamente para ver qué acción toman, ¿no? Y eso es normal en prácticamente en todos los países. Así que en Panamá no es la excepción y obviamente ahí no, pero venía también otro tipo, la inyección en la misma economía ya venía, digamos, un poquito desacelerada, ¿no? Entonces se da ese bajón en el 2020, pero hay un efecto rebote
efecto rebote, que en el 2021 ya están las cifras, hace tiempito están las cifras, y la economía creció obviamente, pero comparada con el 2020, que fue un desastre, ¿verdad? Se recupera la economía, efecto rebote que dicen los economistas, y a un crecimiento del 15%, pero obviamente comparado con un 2020 que fue un desastre total, ¿no? Entonces, ya hay cifras del primer trimestre del año 2022, que si comparas el primer trimestre del año 2022 con el mismo periodo, o sea, primer trimestre del año 2021, hay evidencias de que, según el INEC, hay un crecimiento en la economía. Y debido a que, bueno, hay sectores, por lo menos, ejemplo, ves la llegada de turistas, ¿no? La activación de lo que es la hotelería, que en el 2020 muy lenta, es totalmente cerrada, la construcción también, y lo que es las exportaciones de cobre, sobre todo, ¿sí? Son uno de los indicadores que más han crecido, y bueno, el canal, como siempre aportando su granito de arena, ¿no? Un poquito disminuyó lo que es el puerto, estoy hablando del primer trimestre, ¿no? Del 2022, perdón. Los puertos sí disminuyeron un poquito, producto de una situación que se ha dado con esto de las cargas provenientes de China, ¿no? Entonces, evidentemente, según dice los pronósticos, el 2022 de algunas instituciones, más o menos la economía va a crecer, comparada con ese 2021, en un 6%, según el pronóstico. Si va, obviamente, como estamos hasta ahora, en el primer trimestre, como estamos hasta ahora. Pero crecerá en relación al año pasado. Es correcto. Porque comparamos con relación al año pasado, pero si comparamos, porque en mucha de la información que encontramos, en porcentaje, ellos se basaban más que nada en el año 2007. No sé por qué tomaban como referencia mucho el 2007. Te explico, porque ese es el año base. Tú hablaste sobre dos productos, dos partes de que tiene la medición del PIB. Una es el Producto Interno Bruto real y la otra es el Producto Interno Bruto nominal. Correcto. El nominal te toma los precios de cada año, ¿no? Lo que se produjo en ese año versus los precios de ese mismo año, ¿ok? Y el Producto Interno Bruto real o a precios constantes toma de base solamente el 2007, ¿ok? Es decir, los precios del año 2007 con la producción del 2018. Y eso se hace ¿para qué? Para evitar los efectos de la inflación. ¿Me explico? Entonces, viéndolo de un tipo así como que quiere realizar una inversión, se toma la cifra del Producto Interno Bruto real, ¿no? Para no reflejar esos distorsionamientos que nos da la elevación de los precios de los bienes y servicios. Es por eso que se menciona mucho el 2007. Se habla también que en un futuro no muy lejano, pienso yo, que ya no va a ser el 2007 el año base. Eso ya es metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde probablemente van a tomar otro año base, ¿no? Qué sé yo, el 2010, 2015, no sé. ¿Okay? Algo que arroje cifras más reales, porque del 2007 a la fecha la economía ha variado tanto, los precios han variado tanto, claro, que tal vez no sean tan real las cifras.
Si te vas, digamos, a una institución internacional como es Banco Mundial, ahí hacen su relación en base al año 2010 para todos los países. Los precios de los diferentes países que tuvieron en ese año 2010 versus la producción que realizaron, por ejemplo. Ok, gracias, profesor, por la explicación. Bueno, gracias a ustedes por la participación. Hombre, nos queda entonces la última clase. Estamos en la hora ya. Los últimos 5 grupos. Así que si Dios quiere, nos vemos en la próxima clase. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta, alguna consulta adicional? Profe, sí, ¿me puedo quedar con para preguntarle algo? Claro, cómo no. Una consulta. Dígame. Disculpe. Para subir el link en la plataforma, ¿cómo haría? Porque me pide como tipo archivo, pero es link. Entonces no, ok, hágalo en Word y me pone el enlace del video. O si tiene el PPT, me puede subir el PPT. Si no lo hizo en PPT, ¿no? No sé. Listo, profe. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra consulta? Si no, entonces Profesor, nos vemos en la próxima clase. Profesor, la investigación es hasta hoy solamente. No, puede entregarla la próxima semana. Otra cosita también. Los que tienen tarea atrasada, ya esta última semana, no sé, por ahí veo, le escribo por el grupo de WhatsApp. Profe, la fecha tope. Lo que pasa es que la pregunta del compañero es porque él tiene un límite, hay una cantidad de tiempo límite que creo que se vence hoy. Bueno, yo voy a aperturar, la voy a aperturar. Sí, por favor, profe, gracias. Gracias. Profesor. Ok. Una consulta, Dígame. Lo del PPT del video, ¿tienen que subirlo todo o solamente uno del grupo? Uno, pero que recuerden que tenga el nombre en la presentación de todos los que participaron, ¿no? Ok, tanto en el trabajo escrito como en el PPT, el video. Así es. Ok, gracias, profesor. Bueno. Ok, buenas noches, profe. Ok, buenas noches, profesor, compañero. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Profesor, yo tengo el trabajo en PPT y yo se la envío así con PPT, el audio que le ingresé se le reproduce, ¿cierto? No, es que ya tengo las notas más o menos puestas, ¿no? Así que el PPT nada más que conste que ustedes, no para mí, ¿no? Sino para evidencia ya de la universidad. Profesor, ya lo podemos subir, ¿verdad? Los dos, el escrito y el PPT. Sí, claro. Ok, gracias, profe. Buenas noches. De nada. Profe, el grupo 4, yo creo